Con relación a lo que trabajamos la semana anterior, vimos cómo algunas gráficas están definidas ya para ciertas magnitudes y ciertas características como exponentes, si es una raíz, si no es una raíz, si es una función inversa, ¿sí? Entonces, eso fue lo que trabajamos la semana anterior. Específicamente el día de hoy, marzo 6. Día sábado vamos a trabajar con este otro contenido, nuevas funciones a partir de funciones viejas. En pocas palabras, vamos a hablar de transformaciones de funciones. Para esto está el significado precisamente en este instante. Dice, mediante la aplicación de ciertas transformaciones de la gráfica de una función dada, podemos obtener las gráficas de algunas funciones relacionadas. Es decir, que solamente voy a asociar, vamos a hacer desplazamientos. Esto nos dará la posibilidad de esbozar rápidamente a mano las gráficas de muchas funciones. Nuevamente les repito, no necesitan una tabla para poder realizar la gráfica de una función. Necesitan saber propiedades para esbozar la gráfica, es decir, necesitan saber cuáles son las propiedades fundamentales para que usted precisamente solo arme la gráfica sin necesidad de hacer mucho detalle en cuanto a los cálculos. También esto nos permitirá expresar ecuaciones para las gráficas dadas. A continuación, ustedes tienen acá las traslaciones y tienen el desplazamiento. Directamente, aquí solo voy a hacer énfasis con lo anterior, porque prácticamente esto ustedes lo van a tener directamente en su guía de trabajo. Ojo, aquí C significa un número mayor que cero, es decir, estamos hablando de una cantidad positiva. A continuación, tiene las propiedades para realizar los desplazamientos verticales y horizontales de una gráfica. Aquí C es mayor que cero, o sea que nos están hablando de una cantidad positiva. Ojo, para obtener la gráfica de una función, miren, aquí directamente se va a observar lo siguiente. Aquí tiene la función f de x más una constante c. Es decir, que cuando la gráfica tiene esta forma, lo único que usted va a hacer es desplazar verticalmente c unidades la gráfica arriba de la función original, ¿sí? Cuando vea la función f de x más c, significa entonces que usted debe desplazar c unidades hacia arriba de la gráfica, ¿sí? Cuando vea esta función f de x menos c unidades, quiere decir que usted va a desplazar verticalmente c unidades hacia abajo de la gráfica, ¿sí? Una se asocia con el caso de la vertical y otras se van a asociar con la horizontal. Pero eso cuando usted vea la función aislada de las constantes. Las funciones aisladas de las constantes. Ahora, ¿qué pasa si la constante está dentro de la función? Aquí, básicamente, observe lo siguiente. F de x menos c significa que usted va a desplazar horizontalmente c unidades a la derecha de la gráfica de y igual a f de x. Es decir, si usted encuentra esto, f de x menos c, significa entonces que va a desplazar la gráfica c unidades a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si f de x es igual a más c? Significa entonces que usted va a desplazar la gráfica, pero hacia la izquierda de la función original. Seguramente está muy complicado observarlo de forma, bueno, de forma verbal. Veamos entonces las representaciones gráficas de lo que les estamos mencionando. Vean entonces las siguientes dos gráficas. Miren acá. Fíjense muy bien en esta, específicamente la gráfica número 1. Muy bien, vea la gráfica de la función, ¿sí? Se la voy a nombrar como 1, ahí está. Vea la gráfica 1. Ahí está la función f de x más la función original. Es decir, y igual a f de x, la función original. Es esta curva que ustedes observan. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a la función f de x usted le agrega más c unidades? Significa entonces que la gráfica se está corriendo verticalmente hacia arriba de acuerdo a la magnitud de C. Si le dicen que es f de x más 2, significa que está corriéndose 2 unidades hacia arriba. Ahora vean, ¿qué pasa cuando la gráfica corresponde a y igual a f de x menos c? ¿Sí? Miren, menos c.
Significa entonces que la gráfica está bajando C unidades hacia los negativos en Y. Ahora vea cuando la función menos C precisamente está, o el valor C, mejor dicho, está precisamente compuesta con la función. Cuando digo que está compuesta, es decir, que las dos magnitudes precisamente están en una misma función. Ojo, aquí es importante que observe lo siguiente. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha y no hacia la izquierda? Precisamente tal vez alguno dirá, se preguntará eso. Bueno, si se supone que es negativo, ¿por qué hacia la derecha y no hacia la izquierda? Sucede esto, miren, sucede de que x menos c es igual a 0. Donde si usted despeja la x, quiere decir que x se convierte en más c. Miren, si aquí es menos c, al otro lado se convierte en más c. Por eso es que la gráfica se asocia hacia la derecha en los positivos. Esa es la justificación del por qué. Y si usted se da cuenta, cuando tiene la c compuesta como una suma con la función x, es decir, que la gráfica se va a desplazar, pero hacia la izquierda. Miren cómo se ha desplazado la gráfica hacia la izquierda. Básicamente se cumple esto también. X más C, ahí está, X más C va a ser entonces igual a 0. Entonces, usted quiere saber cuántas unidades está desplazado hacia la izquierda. Entonces, X va a ser igual entonces a menos C. Miren. Significa entonces que se está desplazando horizontalmente hacia la izquierda. Esa es la justificante. Bueno, vamos con algunos ejemplos. Después voy a hablar de otros desplazamientos, siempre y cuando, pues, el tiempo nos lo dé. Para el caso de los ejemplos, vamos a ir mencionando lo siguiente, ¿sí? Esto de estiramiento y reflexión la vamos a trabajar después, ¿sí? Muy bien, vamos de una vez con el ejemplo. Dice, aquí están entonces los ejemplos. Muy bien, aquí me dicen, trace la gráfica de F. Ahí, básicamente, lo vuelvo a reiterar, no necesita realizar tablas para demostrar la gráfica de estas funciones. Solamente hablemos de desplazamientos. Muy bien, primeramente, me están pidiendo que yo grafique A igual a f de x igual a x al cuadrado. Ahora bien, si ustedes se recordarán, precisamente la función x al cuadrado describe entonces una parábola, ¿sí o no? ¿Se recuerdan de esa gráfica de la semana anterior? Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar precisamente la función A. Miren, entonces grafiquemos la función A. Ahí tengo mi sistema ya de coordenadas, miren, ya lo tengo por acá lista. Ya solamente es que ubiquemos la gráfica ahí. Muy bien, ¿sí? Si la gráfica es x al cuadrado, miren, significa entonces que ahí yo debo graficar precisamente una parábola. Entonces vengo y armo la gráfica aproximada, por supuesto, ¿sí? Donde el punto de intersección, pues es el origen, ¿verdad? Entonces significa que la gráfica aproximadamente está de esta manera. Bueno, creo que le hicimos muy amplia, ahí está. Aproximadamente de esta manera. Ahí se recuerda que siempre toca el punto 1 igual a 1. Ahí está bien. Quiere decir que la gráfica exactamente de x al cuadrado es esta. Ahí está bien. Ahí yo tengo la gráfica de y igual a x al cuadrado. La voy a escribir así, ¿verdad? Recuérdese que aquí yo tengo la gráfica de f de x, así minúscula, la voy a escribir, f de x, que es igual precisamente a x al cuadrado. Ahí está la gráfica de la función original. Eso es con relación a las propiedades que vimos la semana anterior. Entonces, muy bien, vamos ahora a graficar el inciso número B, ¿sí? Aquí me están pidiendo ahora lo siguiente, miren, x al cuadrado más 4. Muy bien, entonces la voy a anotar precisamente aquí abajo. Miren, vamos a trasladarnos aquí abajo, aquí la vamos a graficar, miren. Ahora bien, yo ya tengo la función original, precisamente es todo esto. Por eso es que voy a copiar precisamente toda la gráfica que ya he construido. Miren, la vamos a ubicar precisamente debajo de esa función original. Bueno, voy a copiar entonces mi sistema de coordenadas y precisamente ahí la tengo, ¿verdad? Bueno, la estoy haciendo pues paso a paso. Esta la voy a
eliminar de acá. Aquí tengo la nueva función. Bueno, recuérdese aquí entonces, vea la estructura de la función y de la ecuación. Aquí dice f de x igual a un x al cuadrado más 4. Ojo, esta función se relaciona precisamente con esta, miren, f de x más c unidades, miren, más c. Esta es claramente esta forma, miren, f de x igual a x al cuadrado más 4. Esto es igual a un f de x más c. Vea entonces qué es lo que está ocurriendo ahí. Si yo regreso a las situaciones anteriores, ¿sí? Miren, cuando yo tengo un f de x asociado con un más c, significa entonces que la gráfica yo la debo correr c unidades hacia arriba. Es decir, que la voy a desplazar precisamente hacia arriba. Significa entonces que voy a colocar la gráfica original. La gráfica original es esta, ¿sí? Prácticamente tenemos una parábola que está haciendo este movimiento, miren, en este instante. Esa es la función original. Esa es x al cuadrado. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, me están pidiendo que yo desplace 4 unidades hacia arriba. Porque aquí, ¿quién es c? Si ustedes se dan cuenta, aquí c vendría siendo a 4 unidades. Y si aquí me está diciendo más c o más 4, significa entonces que el origen o el punto de intersección de esta gráfica, ¿sí? De donde topó o donde está topándose precisamente con 0, la voy a volver a escribir, ahí está, miren. Significa entonces que esta gráfica yo la debo desplazar 4 unidades hacia arriba, es decir, que traigo la gráfica y miren, este punto de intersección, aquí la voy a escribir, miren, aquí la voy a volver a escribir, voy a escribir ese punto. El punto de intersección, es decir, este punto donde está en 0, ese es el punto clave, porque ahí está el pico de la curva. Ahí está el pico de la curva. Significa entonces que el pico de la curva yo la desplace 4 unidades hacia arriba. Es decir, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Significa entonces que esta gráfica original yo la corro, miren, vean el movimiento que estoy haciendo. 1, 2, 3 y 4. Significa entonces que la nueva gráfica aparece en y igual a x más 4. ¿Sí? Ahí está, miren. Quiere decir que esta es la función original. Yo creo que esta no me va a dejar escribirlo ahí encima. Ahí está. Ahí yo tengo entonces la gráfica de y igual a f de x más 4 unidades. Vea entonces cómo la desplazamos. Por eso dejé ahí el pico de la curva. Y ahora el pico nuevo de la curva aparece en y igual a 4 unidades. Quiere decir que la curva subió 4 unidades. Bueno, vamos con otro ejemplo. Aquí me están pidiendo que ahora yo trace la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 4. Muy bien, vamos a trabajarla por acá. Vamos a eliminar esta. Ahí está. Trabajémoslo de este lado. Muy bien. Ahora, el inciso número C. Gráfica número C es la que me están pidiendo acá. Miren. Me están pidiendo que encuentre la gráfica de x al cuadrado menos 4 unidades. Voy a copiar nuevamente esto que ya tenemos por acá. Voy a copiar tanto la gráfica como la curva que ya he trazado, porque aquí la curva principal es x al cuadrado. Bien, solo espero que se pueda seleccionar todo. Solo me selecciona, no me selecciona el fondo. Vamos a observar. Tampoco. Bueno, voy a volver a dibujar otra vez la gráfica. Entonces, bueno, voy a copiar nuevamente la gráfica, no me queda de otra. ¿Sí? Aquí está. Bueno, introduzcámoslo aquí entonces. Ahí tengo mi sistema de coordenadas. Muy bien. Voy a trazar nuevamente la gráfica, ya que no me dejó copiar lo anterior. Bueno, entonces voy a copiar aquí la gráfica. Recuérdense que la curva es esta, ¿verdad? Esta es la curva original. ¿Sí? Esa es la curva original. El pico está en x0 y y0. Quiere decir que está en el punto de intersección de los dos ejes. Muy bien. Aquí está prácticamente f de x al cuadrado menos 4 se asocia perfectamente con f de x menos c. ¿Sí? Directamente es ese desarrollo. Miren, aquí se las voy a escribir.
menos C. Tiene esta forma. Aquí C es 4 unidades. Entonces aquí la voy a copiar de manera entonces que C vale 4 unidades aquí. C es igual a 4. Pero como me están pidiendo que yo desplace la gráfica C unidades hacia abajo, significa entonces que aquí la función no está compuesta con C. Miren, x al cuadrado no está compuesta con 4. Significa entonces que voy a desplazar 4 unidades hacia abajo de donde se encuentra el pico de la gráfica. Entonces vengo y ahora digo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quiere decir que el nuevo punto de la gráfica aparece en y igual a menos 4. Entonces, vean dónde se ubica el punto, ¿sí? Vea el desplazamiento que voy a hacer. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Ahí está, miren. Quiere decir que la nueva gráfica aparece ahí en y igual a 4 negativos. Ahí tenemos entonces precisamente el desplazamiento de esa gráfica. Ahí tengo la nueva gráfica de x al cuadrado igual o x al cuadrado menos 4. Vamos entonces con otra representación. Ahí vamos la gráfica A, B y C. Ahora me están pidiendo que yo grafique la función D. Muy bien, aquí tenemos la gráfica. Entonces, el inciso D es f de x igual a x menos 4. Miren, aquí hay diferencia entre el inciso D y el inciso C. A ver, ¿qué diferencia encuentran con las dos? Pregunto. ¿Qué diferencia ven ahí? X al cuadrado. ¿Perdón? Está elevado al cuadrado. Exacto, En muy la bien. D. Exactamente. En la D usted se puede dar cuenta que este menos 4 precisamente es parte de la función ahora. O sea, está compuesta con la función porque está elevado al cuadrado. En cambio aquí, x al cuadrado solo afectaba a la variable. Aquí afecta tanto a la variable como a la constante. Significa entonces que esta gráfica o esta función cumple con lo anterior. Miren, aquí le voy a escribir a lo que está haciendo alusión. Aquí cumple que es f de x igual a, ¿sí? Bueno, lo voy a escribir de esta manera. Ahí está, vamos a eliminar acá la f de x. Está cumpliendo esta condición. Y igual a x menos c. Ahí está, miren. Se está componiendo la función, miren, x menos c. Ahí está, miren. Quiere decir que tengo esta asociación. Y quiere decir que la gráfica aquí se desplaza hacia la derecha. Si aquí es menos c, va hacia la derecha. ¿Por qué? Hagamos aquí la demostración. Aquí es x menos 4. Todavía no observando el cuadrado. Y esto es igual a 0. Significa entonces que x va a ser igual a 4. Ahí está, miren. Si aquí tengo menos 4, al otro lado se suma y se convierte en más 4. Quiere decir entonces que la gráfica se desplaza 4 unidades, pero hacia la derecha, ¿sí? Entonces dibujemos nuevamente la gráfica de x al cuadrado, siempre para que la vayan observando. Ahí está, miren. He introducido ahí mi sistema de coordenadas. Voy a trazar nuevamente la gráfica, ¿sí? Y la gráfica precisamente es una parábola con el punto de intersección en 0. Entonces aquí tenemos la gráfica. Miren, ahí está. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Ahí lo tenemos. Bueno, muy bien. No me dejó copiar las anteriores, por eso es que siempre estoy trazando la curva ahora. Ahí está, muy bien. Vean el pico. Ahí está, vean el pico de la gráfica. Se ubica precisamente en 0. Significa entonces que, como aquí yo tengo x de menos 4 al cuadrado, es decir, todo, tanto la constante como la variable se afectan por el cuadrado, quiere decir que voy a correrme 4 unidades hacia la derecha. Entonces la nueva gráfica aparecerá acá. Miren, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que la gráfica se desplaza hacia la derecha. Entonces vean el movimiento que voy a hacer. Ahí está, 1, miren, vean el pico, 1, 2, 3 y 4. Ahí está, miren. Quiere decir que la gráfica se desplazó hacia la derecha. Y esa sería la gráfica de f de x igual a x menos 4 al cuadrado. De esta gráfica que ven acá, f de x igual a x más 4 al cuadrado. A ver,
¿Para dónde se desplaza la curva? Ya tendríamos que tener la noción ahí. ¿Para dónde se desplaza entonces la gráfica? ¿Será para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo? ¿Qué dicen ustedes? Arriba. ¿Arriba? Voy a dibujar aquí la gráfica otra vez. Miren, ahí está la gráfica. ¿Seguros? ¿Arriba? Este inciso, que es precisamente el inciso E, ¿sí? Cumple con esta característica, ¿sí? Va a cumplir con lo siguiente, f de x cumple con lo siguiente, miren, f de x que es igual a, miren, cumple con esta, a x, ¿sí? Menos c, o en pocas palabras, está componiéndose la función, se cumple esto específicamente, y, que es igual a f de x menos c, o más c, perdón. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, está dentro de la función. Miren, está cumpliendo esta característica en particular. Miren, si ustedes se pueden dar cuenta, esta constante está dentro de la función, al igual que aquí, el más 4 está dentro de la función. Significa entonces que la gráfica se va a desplazar c unidades hacia la izquierda. Y tal como lo que preguntaba su compañero, si siempre es oportuno despejar la x, sí, siempre para que comprueben. Entonces, x más 4 es igual a 0 acá. Significa entonces que yo debo despejar precisamente x. Entonces x me quedaría igual a, si aquí es 4, al otro lado es menos 4. Miren. De manera entonces que para la gráfica de la función x más 4 al cuadrado, voy a correr 4 unidades la gráfica, pero hacia la izquierda. Quiere decir que ahora está asociado acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En este punto va a aparecer ahora el pico. Por eso vean cómo la vamos a desplazar. Ahí está, miren, 1, 2, 3 y 4. Por eso es que la gráfica queda desplazada hacia la izquierda. Y esa sería la gráfica de la función. Bueno, ya no nos va a dar tiempo dar los siguientes ejemplos, solamente demos la introducción. Hay otros desplazamientos, estas no son las únicas. Los otros desplazamientos tienen que ver con, ojo, esto de acá, estiramiento y reflexión. Hay gráficas que se alargan y hay gráficas que se achatan, o sea, que se acortan. Muy bien, veamos lo siguiente. Ojo, si C es mayor que 1, ¿sí? Entonces la gráfica de Y igual a C por f de x, miren ahora la constante C ya no está diciéndome que es un más 2, un más 3, sino que ahora es C por f de x. Significa entonces que la gráfica se alarga verticalmente por un factor de C, porque cada coordenada Y se multiplica por el número C. Es decir, entonces, supóngase que en la gráfica anterior nos hubiera parecido así, 4 por f de x, significa entonces que usted está cuadriplicando la gráfica, ¿sí? Es decir, si aparece en un Y igual a 1, usted la estiraría entonces hasta un Y igual a 5. ¿Por qué? Porque las estaría cuadriplicando. ¿Por qué 5? No dijo 4. Bueno, pues tiene que ver dónde está la gráfica en ese momento, por supuesto. Ahora bien, si la gráfica aparece de esta manera, y igual a f de menos f de x, es decir, estamos haciendo un reflejo de la gráfica precisamente de la función principal, pero siempre con respecto a x, ¿verdad? Porque los puntos x de y siempre se desplazan entonces con x igual a menos y. Eso lo vamos a dar específicamente en los ejemplos. Pero ahora vea entonces el significado de lo que son alargamientos y reflexiones vertical y horizontal. Obsérvelo muy bien. Cuando yo estoy multiplicando c por la función, quiere decir que lo estoy alargando verticalmente. Es decir, ¿qué pasa cuando usted tiene un objeto y le dan otros 3? O sea, está triplicando su objeto. O su saldo se triplicó, dicen las empresas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estamos multiplicando por un factor c esa función. Ahora bien, ¿qué pasa si la función es 1 partido c? Quiere decir que estamos comprimiendo verticalmente la gráfica, ¿sí? ¿Qué pasa si c está dentro de la función?
quiere decir que estamos comprimiendo horizontalmente la gráfica, ¿sí? Es decir, si la constante está fuera siempre, tiene que ver con la vertical. Pero si la c está dentro de la función, quiere decir que siempre estamos hablando de la horizontal, horizontalmente. Ahora bien, para el caso del alargamiento de la función, miren, ¿qué pasa si yo la función, yo la estoy dividiendo entre c? Estaríamos alargando horizontalmente la gráfica de f. Ahora bien, ¿qué pasa si aparece menos f de x? Significa que estamos reflejando la gráfica sobre el eje X. ¿Qué pasa si X es negativa dentro de la función? Estamos reflejando la gráfica, pero sobre el eje vertical. Aquí tendríamos que dar ejemplos, para lo cual entonces solo vea la gráfica que tenemos acá y con esto vamos a finalizar. Mírenlo acá. Es lo que les decía. Aquí la gráfica original es y igual a f de x. Esa es la gráfica original. Pero ¿qué pasa si usted está agregándole un factor c a la función? Significa entonces que la gráfica crece. En realidad aquí es así, miren. La gráfica está creciendo. Está cuadriplicando, quintuplicando, no importa. La gráfica crece. ¿Qué pasa si la función la multiplica con 1 partido c? Es decir, que está comprimiendo la gráfica. Ve acá, aquí está el punto original. Entonces, ¿qué pasó? Bajó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es f de menos x? Significa entonces que usted está haciendo una reflexión sobre la vertical. Miren, aquí está la gráfica de f igual a, o y igual a f de x. Al otro lado aparece como f de menos x. Ahora, ¿qué pasa si es f, bueno, negativo, menos f de x? Significa entonces que la gráfica usted la está reflejando, pero sobre la horizontal. Muy bien, con eso nos vamos a quedar. Ejemplos con relación a lo anterior. Vamos a seguir dando. Bueno, vea entonces la gráfica. Bueno, esperemos que nos cargue acá. Pero no hay pierde porque ahí ya les aparecen los ejercicios que pueden ir desarrollando. Les aparece la hoja de la guía número 4, les va a aparecer también lo de la fecha del 20, es lo que les decía, lo de la fecha del 6, perdón, aquí está la guía 4 para el 6 y 13 de marzo. Aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? Ahí está, puede empezar a practicar con la transformación de funciones del ejercicio 1.3. La página estaría haciendo el 42, puede practicar del 1 al 4. Ahí está todo lo que les he comentado, miren. Puede leer un poquito y automáticamente ahí usted va a encontrar la guía de ejercicios donde usted puede practicar, ¿sí? Puede practicar de la 1 a la 4. Ahí está, miren, de la 1 a la 4. Puede ir resolviendo y la otra semana vamos a terminar de explicarlo.